Buenas noches, este es el diácono Santiago Cosado de la Iglesia San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos a continuar esta noche con nuestro estudio del Evangelio de San Mateo. Pero vamos a comenzar nuestra clase con la oración para antes de leer la Biblia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Ok, entonces vamos a dar comienzo con nuestra clase. Fíjense, antes de seguir adelante con el capítulo 2 de San Mateo, tenemos que clarificar que para Jesús hubo dos grandes testimonios. El primero vino del cielo, que fue la estrella, y el segundo vino de las Sagradas Escrituras. San Mateo nos mostrará en su evangelio que ambos, el cielo y la tierra, dieron testimonio de Jesús. Cuando la tierra da testimonio de Jesús, generalmente lo hace en las Escrituras. Pero también hay seres humanos como testigos de Jesús, lo cual es bastante interesante. Vamos entonces a discutir la estrella. ¿Qué es lo que Mateo nos está tratando de decir? Los científicos se han tomado la molestia de tratar de descubrir y explicar qué era la estrella de Belén. Algunos de ellos han propuesto que la estrella era un cometa que se vio por un periodo de 2 años antes del nacimiento de Jesús. En verdad, hubo un cometa entre los años 8 y 6 antes de Cristo. Sin embargo, esto no explica cómo se movía la estrella y cómo se paró sobre el lugar donde estaba Jesús. Cuando llegamos a este punto de la narración, tenemos que darnos cuenta de que estamos lidiando con un evento milagroso. Tenemos que reconocer que un evento milagroso para Dios no es nada fuera de lo común, pero para nosotros, los seres humanos, lo es. Algo fuera de lo común es algo que no podemos explicar. Tenemos que estar conscientes que toda la creación del universo es un evento milagroso. Todas las acciones que Dios hace son eventos milagrosos, aunque para Él sean algo normal. Por lo tanto, los científicos pueden explicar parcialmente la señal en el cielo, la estrella, ¿verdad? Pero no pueden explicarla por completo. San Mateo nos quiere decir a través de todo su evangelio que la aparición de la estrella es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Vamos ahora al libro de los Números. En el capítulo 24, versículo 17, aquí vemos que el rey Balac le pidió a Balán, que era un profeta, maldijera a Israel. Él se niega rotundamente, diciendo que él solo hacía la voluntad de Dios. Él le dice, yo solo diré lo que Dios diga. Después de que el rey lo insistió tanto y básicamente lo obligó, Balán le dijo, lo veo, pero no por ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Un astro se levanta desde Jacob. Un cetro se yergue en Israel.
Fíjense, esto que nos cuenta el libro de los Números sobre Badán y Balac ocurrió alrededor de 1400 años antes de Cristo. Este es un texto muy importante que nos dice que no solamente tenemos que mirar a la estrella como un fenómeno en el cielo. En el mundo antiguo, cuando en el cielo aparecía una estrella nueva, quería decir que Dios estaba haciendo algo nuevo. Los antiguos asumían que esto significaba que iban a ser un gran príncipe, un hombre muy sabio o alguien muy especial. En el libro de los Números, Badán nos dice que la estrella es también un cetro, ¿verdad? Un cetro significa que se está hablando de un rey. Es por eso que cuando los magos vinieron del este, estaban buscando a un rey, porque eso era lo que simbolizaba la estrella. Es por eso que ellos fueron a donde Herodes, ya que él era un rey y podría ser que fuera su hijo. Los magos viajaron una gran distancia solamente guiados por lo que veían en los cielos. Cuando llegaron a Jerusalén, se dieron cuenta que las cosas eran muy distintas a lo que ellos esperaban. Cuando ellos siguieron las señales celestiales que se les había dado, fue que entonces encontraron al rey davídico y a su madre. Entonces, cuando el padre del niño, nuestro Señor Dios, les envía un mensaje a través de un ángel que se les aparece en sueños y les dice que no vuelvan a Herodes. Quiero hacer hincapié en un punto que se refiere a cuando se reunió el Sanedrín, ¿verdad? Para discutir el problema de Jesús de Nazaret, que eso lo vemos en el capítulo 2. En este pasaje, el Sanedrín ignoró por completo la información que recibió de los magos. Y más tarde, en el capítulo 26, cuando se reúnen otra vez para discutir el problema de Jesús, lo condenarán a muerte. Fíjense, como ustedes saben, el Sanedrín es el grupo de personas, sacerdotes, escribas, que gobiernan al pueblo de Israel, ¿verdad? Fíjense, estas fueron las dos reacciones de este grupo que siempre se opuso a Jesús. Primero lo ignoraron y por último lo condenaron a muerte. El pasaje sobre la serpiente es otro punto importante que si no le prestamos atención podríamos pasarlo por alto. Ustedes dirán que no hay serpiente en este texto, ¿verdad? Que habíamos leído la semana pasada, la vez pasada. Sin embargo, esta no tiene que aparecer física ni literalmente. Vamos a remontarnos a la historia de la creación, cuando Dios creó al primer hombre Adán, en donde todo era perfecto. Adán era hijo de Dios y hacía su voluntad. Y cuando llega un ente maligno y engañoso, es que lo daña todo. En este pasaje tenemos el nacimiento del segundo Adán, que es el capítulo 2 de Mateo, ¿verdad? Esto de que él es el segundo Adán, será declarado en el próximo capítulo 3. Al nacer el segundo Adán, aparece un ente maligno, un ser maligno, ¿verdad? Y engañoso. Esta vez no en forma de serpiente, sino en forma de un hombre. Veremos a través del Evangelio que Satanás tiene sus propios ángeles y mensajeros. De la misma manera como Dios tiene a los suyos. Esta vez el engaño viene a través del rey Herodes, quien pretende querer ir a adorar a este niño, cuando de hecho lo que él quiere es matarlo. La presencia de este ser o ente engañoso nos hace recordar
que es importante mirar los textos del Antiguo Testamento, ya que uno de los niveles al interpretar la Biblia, como se los había mencionado en clases anteriores, es mirar las alusiones o referencias que se hacen en el texto a pasajes anteriores. Estas referencias se encuentran muy frecuentemente en el Evangelio de San Mateo. Cuando la serpiente llegó al jardín del Edén, la consecuencia de su presencia fue la muerte. Primero vino el engaño y después la muerte. También vemos que cuando Jesús nació, llegó un ser de engaño, quien también trajo muerte. En este caso, fue la muerte de los niños inocentes. Como ustedes pueden ver, estoy clarificando varios puntos de la clase anterior. El tercer pasaje que quiero discutir en más detalle es cuando los magos llegan y encuentran al niño con su madre María. Como les había dicho anteriormente, esto no quería decir que José no estuviera presente. Lo que Mateo está puntualizando es el significado espiritual del niño y de su madre. Esto nos lleva de vuelta al pasaje del Génesis 3:15, ¿verdad? Donde la mujer y su semilla aplastarán la cabeza de la serpiente, convirtiéndose en los salvadores de la humanidad, ¿verdad? Entonces, cuando Dios le dice eso a la serpiente, después que Adán y Eva cometieron el pecado original, ¿verdad? Y recibieron su castigo, Adán de trabajar, poder comer con el sudor de su frente, y Eva da la luz con dolor, ¿verdad? Y esto que se llama, este Génesis 3:15, se llama el protoevangelio, el primer evangelio, las primeras buenas nuevas, donde Dios le dice a la serpiente, ¿verdad? Y le dice a Adán y a Eva que la semilla de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, que eso es lo que Jesús hará, ¿verdad? Cuando venga. También vemos el pasaje de Isaías 7:14, donde encontramos al rey davídico y a su madre, quienes serán indispensables para la historia de la salvación. Para mejor aclarar esto, tenemos que entender que después de la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte cayó en el pecado de idolatría. El reino del sur era el reino de Judá. Fue a través de este linaje real por el que Jesucristo iba a llegar como un rey judío. Encontramos que solamente en el reino del sur, no en el reino del norte, y esto nos lo dice los textos de Reyes 1 y Crónicas 1 y 2, ¿verdad? Cuando se nombraba a un rey nuevo, también se nombraba a su madre, pero nunca a su esposa. La esposa no era importante, a menos que se convirtiera en la madre del próximo rey. De esta manera se mantenía la línea de descendencia muy clara hasta Jesucristo. Vemos que solamente se le rendía honor a la madre del rey y no a su esposa. Un ejemplo claro de esto es en tiempos del rey David, cuando se nombra a Betsaida como la madre del rey Salomón. Estos libros de Reyes y Crónicas no dicen nada sobre las esposas. Salomón tenía cientos de esposas y cientos de concubinas, pero su madre era la que verdaderamente era importante. A la mamá se le llamaba la gran Jevira, lo cual significa la gran dama. Hoy en día nosotros la llamaríamos la primera dama.
ella recibía este título no solamente porque era la madre del rey, sino porque también jugaba un papel político. Esto es algo que muchas personas no saben. Ella era la consejera personal del rey. Este papel de consejera personal del rey lo vemos también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, cuando la madre del rey, la Virgen María, le pide al rey, que es Jesús, que haga el primer milagro suyo en la boda de Caná, ¿verdad? Y como se acuerdan, él les dice como que el que se niega, como dice, no ha llegado mi tiempo. Sin embargo, él ya le dice a los sirvientes, hagan lo que él les mande, como quien dice, ¿verdad? Por lo tanto, ella estaba actuando ahí como la gran dama, como la mamá del rey, ¿verdad? Nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tuvo este acto, que en términos del linaje real judaico, este acto de la Virgen María, ¿verdad? Esto es algo que quiero puntualizar porque es algo de gran importancia y la audiencia que escuchaba a San Mateo encontraba esto con mucho significado. Además, lo más interesante para esta audiencia era que el linaje de David todavía existía, no se había acabado, ¿verdad? Antes de continuar, quiero dar énfasis al episodio del homenaje de las naciones. Cuando los magos vinieron a rendirle honor a Jesús, en verdad representaban a todas las naciones. Por eso es que tradicionalmente los presentamos a cada uno de diferentes razas. Esto es para demostrar que vienen de diferentes partes de la tierra. Los profetas habían anunciado de antemano que las naciones vendrían a Jerusalén. Y ahí les tengo el pasaje que nos dice, que es de Isaías, capítulo 2, versículo 2 al 5, donde dice, al fin de los tiempos, que significa en los tiempos del Mesías, el cerro de la casa de Yahvé. O sea que este cerro de la casa de Yahvé no es otra cosa que el monte Sión, ¿verdad? Será puesto sobre los altos montes y dominará los lugares más elevados. Esto significa que la religión más grande del mundo va a ser revelada, ya que los profetas, los cerros y montañas simbolizan religión o revelación. Por lo tanto, la revelación más grande de Dios va a venir del monte Sión, ¿verdad? Que es el cerro de Yahvé, ¿verdad? Entonces continúa. Dice, irán a verlo todas las naciones, ¿verdad? Y subirán a él muchos pueblos, diciendo, vengan, subamos al cejo de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén, sale la palabra de Yahvé. Fíjense, y luego continúa describiéndonos a él, como más tarde lo va a describir Mateo. Y esto es Isaías, cientos de años atrás, ¿verdad? Dice Isaías, y luego nos dirá Mateo, dice, hará de árbitro entre las naciones y a los pueblos dará lecciones. Harán arados de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se alistarán para la guerra. Pueblo de Jacob, ven,
caminemos a la luz de Yahvé. Como vemos, Isaías profetizó que las naciones vendrían a Jerusalén en busca de Dios. Si vamos ahora al capítulo 60 de Isaías, podemos ver por qué nosotros creemos que estos magos eran reyes y eran tres. Se necesita contestar a estas preguntas, ya que la tradición de la iglesia dice que estos eran tres hombres y que eran reyes. Por lo tanto, esta información debe de originarse en algún lugar. Pues aquí la tenemos, en Isaías capítulo 60. Dice, levántate y brilla, que ha llegado tu luz. Fíjense, esa luz es Jesús, que ha venido al mundo, ¿verdad? Y continúa diciendo, y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. O sea que una vez ocurra el bautismo, veremos la gloria de Dios brillando sobre Jesús. Luego veremos otra vez en el monte Tabor. Luego, en toda su plenitud, en la resurrección. O sea, esa es la luz, ¿verdad? Y la gloria de Yahvé, de Dios Padre, sobre ti, sobre Jesús, ¿verdad? La veremos, como dijimos, en el bautismo de Jesús, cuando se abren los cielos y baja la paloma, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la voz de Dios Padre. Luego la veremos en el monte Tabor también, cuando Jesús se transforma, se transfigura, de la transfiguración, y luego al último la resurrección, donde Jesús aparece en su cuerpo glorificado, ¿verdad? Y continúa Isaías diciendo, mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche. Fíjense, esto describe la mayoría de las personas que se encuentran viviendo en el mundo sin creer en pecado, en tinieblas, ¿verdad? Y luego dice, sobre ti se levantó Yahvé. O sea, esta es la estrella que Isaías nos dice que es el mismo Dios quien va a guiar a las naciones a Jerusalén. Y continúa diciendo, y sobre ti apareció su gloria. Esto es lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 2. Aquí los magos estaban viendo esta señal y se alegraron porque sabía que Dios era quien los estaba guiando a ellos. Luego Isaías nos dice, los pueblos se dirigen hacia tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Resplandor de tu aurora significa durante tu infancia, ¿verdad? Ahora vamos a saltar el versículo cuarto, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir en el versículo 5. Este es el versículo 5 aquí. Dice, tú entonces, al verlo, te pondrás radiante, palpitará tu corazón, muy emocionado. Traerán a ti tesoros del otro lado del mar. Fíjense, en la Biblia, la tierra simboliza al pueblo de Israel y el mar simboliza los territorios de los gentiles. Y continúa diciendo, y llegarán a ti las riquezas de las naciones. Te inundará una multitud de camellos. Llegarán los de Madián y Efa. Estos son los pueblos de Arabia y de Egipto. Otro nombre para ellos, ¿verdad? Los de Sabá vendrán todos. Esto es interesante, ya que en el siglo X a.C., la reina de Saba había hecho un peregrinaje a Jerusalén para visitar al rey Salomón, ¿verdad? Y seguía diciendo, trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Yahvé.
Fíjense, el texto continúa, pero eso yo se lo voy a dejar que ustedes lo sigan leyendo para que vean lo que sigue diciendo el texto sobre Jesús y sobre la visita de las naciones, de los gentiles al nacimiento del niño. Fíjense, en este texto podemos oír hablar de reyes. Se nos habla sobre los dromedarios, ¿verdad? Que estaban viniendo de lejos, trayendo sus tesoros para el Señor. Nuestra tradición proviene de este texto. Esto confirma una vez más que hemos estado hablando sobre el segundo nivel de interpretación de la Biblia. Aquí es en donde hay que prestar atención a las referencias o alusiones de lo que se había dado en el pasado. Los hagiógrafos, otro nombre para escritores sagrados, nos están enseñando que todo proviene de la palabra de Dios, que ya existía y que se estaba cumpliendo aquí, ¿verdad? De esta manera, ellos no tienen que darnos muchos detalles de lo que ya se había revelado. Que si uno puede hacer las conexiones, uno puede entender esto, ¿verdad? Ahora, veamos el Salmo 72, versículo 10. Dice, los reyes de Tarsis y de las islas le pagarán tributo. Los reyes de Arabia y de Etiopía le harán llegar sus cuotas. Por eso es que la tradición nos dice que había 3 reyes magos, ¿verdad? Que se dice los reyes de Tarsis, de Arabia y de Etiopía. De ahí es que sale que sabemos que son 3 reyes magos. Continuando con el capítulo 2 de Mateo, vemos que nos dice, luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, refiriéndose a los reyes magos. Así que regresaron a su país por otro camino. Como vemos, los gentiles vinieron preguntando, buscando y encontrando. Estos 3 reyes fueron las primeras personas que proclamaron al mundo que el Mesías había llegado. En otras palabras, los gentiles fueron los primeros que proclamaron el Mesías al mundo. Cuando llegamos al final del Evangelio, encontramos que hay una iglesia gentil y son los gentiles los que proclaman el mensaje de Cristo hasta el fin del mundo. Como se darán cuenta, en estos relatos sobre la infancia de Jesús se nos presentan todos los temas que se tratarán en el Evangelio. Vamos a comenzar la siguiente sección del Evangelio. No la podremos terminar en esta clase. Aquí vamos a leer sobre el rechazo del Mesías. Es interesante y chocante a la vez ver que pasamos de un pasaje en donde los gentiles vienen a adorar y a proclamar el Mesías hasta el fin del mundo, a otro pasaje donde se les rechaza. Este rechazo del Mesías no viene de los gentiles, sino de los judíos. Por eso podemos titular esta sección La cruz sobre la cuna. Y con esta termina el capítulo 2 de San Mateo. Desde el principio de ese evangelio, Mateo introduce la pasión de Cristo. Si nosotros fallamos en ver la cruz sobre la cuna, estamos fallando en ver que el relato de la infancia de Jesús es un evangelio en sí mismo. Ahora, vamos a ver, ahora volvemos donde José, ¿verdad? Y su maravillosa contestación a Dios, que dice, después que los magos se marcharon, el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, levántate,
toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Verdad? Esto es muy interesante porque la paternidad de Jesucristo era un asunto de gran importancia. Este pasaje lo podemos titular o llamar el plan de los dos padres para salvar al niño o al hijo. El Padre Celestial salvará a su hijo al comienzo de su vida, pero no lo salvará al final de ella porque había nacido para ser sacrificado. Aunque Jesucristo grite desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su Padre no lo bajará de la cruz porque Él vino para hacer ese sacrificio. Sin embargo, al principio, Dios Padre hace todo lo posible para salvar a su Hijo. Y por ello es que Dios Padre busca a José, quien es el otro padre. A esto le podemos llamar la conspiración de los padres. A través del ángel se dice a José, le dice, toma al niño y a su madre, ¿verdad? Y él se lo lleva a Egipto. Dios Padre tenía dos tesoros en este mundo, su Hijo y la esposa del Espíritu Santo, que es la Virgen María. Dios Padre está decidido a salvar a ambos. Él sabía que solamente había una persona en este mundo que podía hacer eso, y este era José. Nos preguntamos, ¿por qué Dios envió a su hijo a Egipto? Nosotros tenemos la imagen de Egipto como un lugar malo debido a la historia del Éxodo. Espero que este concepto vaya cambiando un poco después de la clase en donde vimos cómo intervino Dios en la historia y cómo invitó a Egipto a ser la primera nación en seguirlo. Lo interesante es que en las escrituras hebreas y en las generaciones hasta los tiempos de Jesús, Egipto es el lugar de refugio para los hebreos. En los tiempos de Jesús, en Egipto había una colonia de judíos muy grande. En época de problemas, Egipto era el lugar donde ellos gravitaban o iban naturalmente. Nos preguntaremos cómo podría ser esto natural para ellos si habían sido esclavos en Egipto. Pero para ese entonces, la historia del Éxodo era historia antigua, ¿verdad? Egipto era en donde ellos se sentían más a gusto. Su padre Jacobo, ¿verdad? Que era el padre de las 12 tribus de Israel, había emigrado allá, a Egipto. En el capítulo 12 del Génesis, vemos que Abraham y Sara se fueron a Egipto en tiempos de hambruna. Luego, en el capítulo 37 del Génesis, vemos que a José lo venden como esclavo en Egipto. Y eventualmente, él convirtió a Egipto en el lugar que salvó al mundo. En el capítulo 46, Jacobo lleva a toda su familia a Egipto, donde se establece y se convierte en una nación, ¿verdad? Como vemos, Egipto no era una nación mala, como muchas veces pensamos. Sabemos que este es el caso porque durante la invasión de los babilonios se sacó de Israel al arca de la alianza y la llevaron a Egipto. Eventualmente se cree que la llevaron a Etiopía. Por lo tanto, Dios Padre se sentía a gusto enviando a su hijo a este lugar. Desde Egipto, Dios llamaría a Israel, así como también llamaría a su hijo Jesús, quien es el verdadero Israel. Y él vendría desde Egipto a donde había ido a establecerse. Hasta el día de hoy, para los cristianos y para los musulmanes de Egipto, el lugar donde vivió la Sagrada Familia se considera un lugar muy sagrado. Es extraño que la mayoría de las personas no piensen en peregrinar
para visitar este lugar en Egipto. Uno va a Egipto y puede ir a visitar lo que la tradición dice que era la casa donde vivió la Sagrada Familia durante el tiempo que estuvieron protegiéndose de Herodes. Y con esto le vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. ¿Ok? Así que entonces vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y con el favor de Dios nos vemos la semana que viene.